Que el Señor les bendiga, hermanos. Pues le damos gracias a Dios una vez más, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad. Y el martes, hermanos, yo en el trabajo estaba pensando, dije, me toca predicar y qué será lo que voy a predicar. Y pues Dios puso en mi corazón, hermanos, predicar este mensaje. Y ese mismo día en la tarde aquí pues estuvimos hablando de eso, ¿verdad? De las pruebas, de las aflicciones. Y pues dije, yo pienso que estoy en lo correcto. Y de esto es de lo que voy a hablarles, hermanos, de cuando estemos, ¿verdad? Yo le puse al mensaje, actúa cuando pases por pruebas y aflicciones. Eso es lo que yo le puse al mensaje, hermano. Y Dios es bueno, hermanos, y sabemos que todos pasamos por eso. No hay un cristiano, hermanos, que no pase por pruebas. Y le damos gracias a Dios por las pruebas también, hermanos, porque nos ayudan a crecer, a fortalecernos y a seguir hacia adelante. Y algo muy importante para nosotros como cristianos, hermanos, es que estemos fortalecidos y bien cimentados en los caminos de Dios, para que podamos entender esas pruebas cuando llegan y podamos solucionar lo que venga. Claro que ya sabemos, hermanos, que Dios lo sabe todo y que Él soluciona cualquier problema. Pero muchas veces, hermanos, hay algo allí, por allí, que tenemos nosotros que componer, y eso nos ayuda para solucionar ciertos problemitas que nos trae esta vida, hermano, porque vivimos en un mundo pecador. Vivimos en un mundo donde abunda el pecado. Diariamente está el pecado ahí, hermanos, y en este mundo estamos nosotros también. Entonces, se imagina que no vayan a venir pruebas, hermanos. Sería muy bonito, por eso es, hermanos, que le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, porque nos salvó y que porque un día, hermanos, vamos a estar en ese lugar donde ya no vamos a tener estos ataques del enemigo, ¿verdad? Dice que ya vamos a estar donde va a haber paz, donde ya no vamos a tener estos ataques, ya vamos a estar con el Señor. Pero mientras que estemos aquí, hermanos, tenemos que batallar. Tenemos que echarle ganas, seguir adelante. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Quiero que me acompañen a Salmos. Vamos a ir a los Salmos 34, 19. 34, 19 de los Salmos. Sígame con su vista y dice la palabra de Dios, hermanos. Salmos 19. 34, 19, dice la palabra de Dios ahí, hermanos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Pues ahí empezamos con este versículo tan hermoso, hermanos, de que no importa por qué estemos pasando, pero Dios tiene el control de todo. Y eso es lo importante de todo esto, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, Padre, le damos gracias porque nos permite una vez más abrir las Escrituras, Señor, poder meditar en ellas, y ayúdenos, Señor, a entender su palabra, mi Dios, y más que todo a ponerla por obra, Padre, para ser edificados y vivir de una manera separados del mundo, del pecado, para usted, mi Dios, y servirle a usted con amor, Señor, aunque vengan pruebas difíciles, Señor, a nuestras vidas, sabiendo nosotros que usted está al lado de nosotros, Señor, y que usted nos ayuda a tener una solución a todo eso. Le pedimos, mi Dios, que nos bendiga en esta tarde, Señor, ayúdeme a mí y bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor,
tanto aquí como por medio de las redes sociales, que sea de gran bendición este mensaje, Señor. En Cristo Jesús se lo pedimos todo esto. Amén. Bueno, hermanos, pues como les decía, ¿quién de nosotros no ha tenido pruebas? Todos hemos pasado por ahí. Y las pruebas, hermanos, es una de las principales cosas que le han de pasar al cristiano cuando uno, hermanos, está haciendo las cosas bien para Dios. Muchas de las veces es cuando tenemos las pruebas más duras. Y todo esto, hermanos, proviene a veces de Dios usando esas pruebas para que nosotros nos podamos fortificar y estar bien con Dios. Yo me recuerdo, hermanos, cuando yo empezaba en los caminos de Dios, que apenas había aceptado a Cristo, pues desde ese momento empezaron los ataques muy duros y difíciles, hermanos, que decía yo, wow, qué duro está esto y qué duro es el no poder uno a veces entender que todo esto me iba a ayudar a mí tanto para mi crecimiento espiritual. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque una de las firmezas que yo tuve en el principio, hermanos, fueron esas de que tomar esa decisión como lo hice, de, ok, ¿le voy a seguir sirviendo al mundo o le voy a servir a Dios? Cuando tomé yo esa decisión, hermanos, lo puedo mirar hasta este momento como una fortaleza, como un cimiento que yo forjé en ese día. Siendo mi primer día, hermanos, que yo venía a los pies de Cristo cuando tomé la decisión, y siento que esa, hermanos, fue la primer piedra que yo puse en ese cimiento para fortalecerme en los caminos de Dios. El haber tomado la decisión de decirle a Dios, mi Dios, si yo en este momento tomo la decisión de servirte a ti, va a ser para servirte a ti y ya no al mundo. Pero si yo, mi Dios, en este momento yo tomo la decisión de no servirte a ti, yo me regreso y yo me voy a seguir revolcando en el lodo. Y voy a seguir haciendo lo que yo estoy haciendo. Pero le doy gracias a Dios, hermanos, porque al instante, en unos minutos más, fue cuando a mi mente cayó, podamos decir que la voz de Dios diciéndome, este es el día. Este es el día de tu cambio, este es el día de que vivas una vida diferente. Y fue cuando yo tomé la decisión, hermanos, y eso me ayuda. Me ha venido ayudando desde ese momento hasta ahorita todavía, hermanos. Me siento fortalecido por medio de esa decisión que yo tomé. Y siempre, hermanos, cuando vienen las pruebas duras, pues allí estoy pensando yo en eso. ¿Qué es lo que yo le dije a Dios en ese principio de mi cristianismo? Y eso me sigue ayudando, hermanos, porque, hermanos, hay veces que pasamos por unas pruebas, pero tan tremendas, durísimas, durísimas. Hermanos, que tenemos que luchar con el enemigo y agarrarnos con él y tumbarlo, y es algo muy, muy, muy tremendo, que uno hasta se estremece, hermanos, pero si tenemos la fortaleza de Dios, estamos fuertes en él. Entonces, en ese momento cuando nosotros estamos luchando, Dios nos dice, hermanos, tú no desmayes, tú sigue adelante, porque yo estoy contigo. Y parece que viene un descanso a nuestro ser, hermanos, cuando ya viene una paz y una tranquilidad. Podemos sentir el calor de nuestro Dios, ayudándonos a solucionarnos lo que estamos pasando en ese momento. Pues una de las cosas que debemos de entender es que estamos, hermanos, en un mundo donde abunda el pecado y las circunstancias de este mundo nos llevan
a tener aflicciones. Y esas aflicciones, como les estaba diciendo, a veces son muy duras, muy, muy tremendas, pero gracias a Dios, hermanos, porque estamos fortalecidos. Gracias, hermanos, porque no hemos tirado la toalla y seguimos. Pero, hermanos, una de las cosas que debemos de entender es que mientras que estemos en este mundo vamos a estar así. Van a venir pruebas de diferentes formas. Una de las pruebas que nos atacan a veces son con nuestros hijos y otras son a veces las enfermedades. Otras son las circunstancias de nuestro vivir. Y hay diferentes. Unos pasamos por unas, otros pasan por otras, pero allí van a estar siempre, hermanos, las pruebas y las aflicciones. Y tengo ahí un versículo, 2 versículos, hermanos, para leerles en este momento, que esto nos ayuda, hermanos, a fortalecernos. En la palabra de Dios todo el tiempo nos da aliento, ¿verdad? Y nos fortalece. Dice allí, hermanos, en 1 Corintios 10:13, dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto es, hermanos, lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Nos fortalece, nos da esa fuerza, hermanos, para que nosotros no decaigamos, que sigamos adelante. Dios quiere, hermanos, que nosotros le echemos ganas. Dios quiere que nada nos venga a hacer daño en esta vida, que vivamos, hermanos, la vida y que estemos preparados para el día de la aflicción. En San Juan 16, hermanos, 33, la palabra de Dios ahí nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Un mensaje de Dios para cada uno de nosotros, hermanos, que a veces estamos batallando. Este mensaje de Dios, hermanos, es para que nosotros tengamos paz. Y sabiendo, hermanos, que Él ya venció al enemigo. Él ya lo derrumbó, ya está tirado. Y es ese enemigo, hermanos, que es el que a veces nos anda estorbando a nosotros. El que nos anda haciendo la vida difícil. Pero, hermanos, claro que no va a poder, hermanos, porque estamos fortalecidos en el Señor. Y veamos la importancia, hermanos, de estarnos fortaleciendo en la palabra de Dios. Porque muchas de las veces, hermanos, en vez de fortalecernos en la palabra de Dios, nos queremos fortalecer con gente, con familiares, con otras personas. Y lo primero que debemos de hacer nosotros, hermanos, es tomar la Biblia y venir a ella y tomar de estos versículos que nos ayudan mucho, que es donde venimos, hermanos, a tomar esa fuerza, porque es palabra de Dios. Y es la que recibimos cuando nosotros abrimos la Biblia, palabra de Dios. Mientras nosotros estemos en este mundo, no nos extrañe cuando vengan las pruebas. Cuando servimos a Dios, como yo les decía, ¿verdad? Es cuando muchas veces es cuando más duras están esas pruebas. Y tenemos nosotros, hermanos, que seguir adelante. Muchas de las veces el enemigo, hermanos, nos pone trabas para que nosotros lleguemos hasta a un momento de decir: no puedo ir a la iglesia este día porque es una prueba muy dura. Pero no, es cuando más nos debemos de fortalecer y decir: yo no voy a dejar de servirte, mi Dios, de estar ahí en lo que yo tengo que hacer. Una de las cosas muy importantes tenemos que entender, hermanos, que este mundo continúa y el día de hoy ya se pasó.
Esta noche está cayendo, pero para en la mañana ya no va a haber. Y un día más que se va, una noche más que se va, y nosotros tenemos que seguir adelante. Nosotros tenemos que seguir, hermanos, viviendo nuestra vida, pero siempre no olvidándonos que tenemos a un Dios todopoderoso. Y más, hermanos, cuando andamos con fuego, más duras van a ser esas pruebas. Cuando nosotros más ardientes estamos sirviéndole al Señor, es cuando esos ataques más caen sobre nosotros. Y dice el Señor, fortalecidos. Nos fortalecemos en Él, hermanos. Allí en Primera de Pedro, hermanos, la palabra de Dios dice en el 4:12 y 13, dice la palabra de Dios, hermanos. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. En el 13 dice, hermanos, dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, hermanos, fíjense, ¿cómo son las cosas cuando nosotros, hermanos, estamos en diversas pruebas y ataques del enemigo? Las solucionamos, pasan, y después, ¿qué es lo que viene? Una paz y una tranquilidad. Porque sabemos que ya aquello ya pasó, ya se fue, ya no está con nosotros. Pero tomamos fuerzas, hermanos, y nos seguimos preparando para la que viene después. Porque tal vez esas pruebas, hermanos, las vamos a tener hasta el último día que estemos en esta tierra, en este mundo. Entonces, no bajemos la guardia. Una de las cosas que tenemos que hacer es seguir hacia adelante, echándole ganas y sirviéndole a Dios. Porque pruebas tenemos, hermanos. Y tenemos, pongo mucho a Job, ¿verdad?, por medio de todo esto. Que Dios lo llevó, hermanos, tristemente se pudiera decir, como a un perrito sarnoso, hermano. Ya lo peor de lo peor, tirado. Ya allí raspándose con cosas, con piedras, con textos, no sé qué cosas usaba, hermanos. Ya en lo último, pero Dios estaba con él. Y él sabía que Dios estaba con él, hermano. Entonces, él resistió la prueba. ¿Y qué es lo que vino después de todo eso, hermanos? La victoria para él. Que lo fortaleció Dios y lo puso mucho más mejor de como estaba antes. Porque él sabía, hermanos, que tenía un gran Dios. Y que el enemigo iba a hacerlo pasar por esas pruebas. Pero él tomó la mano de Dios, caminó con él, hermanos, y todo le ayudó a bien a nuestro hermano. Y eso es, hermanos, lo que ellos nos enseñan a cada uno de nosotros, que vamos a estar en las mismas pruebas. Va a haber de lo mismo para cada uno de nosotros, pero no decaigamos, estemos siempre firmes, hermanos. En Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pues la palabra de Dios es aquí, hermanos, con cada uno de nosotros, pero una de las cosas que nos enseña es que tengamos paciencia. Es lo importante, hermanos, de este vivir, el que nosotros tenemos que tener paciencia, y la calma regresará pronto, no se tardará, pero por el momento hay que tener mucha paciencia. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Conforme a todo esto, hermanos,
las cosas nos ayudan para bien. Estemos pasando lo que estemos pasando, no nos preocupemos, hermanos. Dios tiene el control de nuestra vida. Una de las cosas, hermanos, que debemos de saber, que las pruebas y las aflicciones no son del todo malas, porque por medio de ellas sabemos que tenemos un gran Dios y que por medio de ellas nos fortalecemos y crecemos espiritualmente. Siempre, hermanos, que estemos agarrados de la mano de Dios, siempre vamos a estar fortalecidos. Siempre vamos a estar allí, hermanos, sirviéndole a Dios con amor. No vamos a decaer, no vamos a faltarle a nuestro Dios, porque Él es grande y Él es todopoderoso. Salmos 23:4, hermanos, dice la palabra de Dios: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermanos, el Dios que nos da aliento, el Dios que nos ayuda a pasar esas pruebas y a estar siempre fortalecidos en Él. Y no decaer, hermanos, es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Salmo 55, 22, hermanos, dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Dios sabe quiénes somos nosotros, hermanos. Dios sabe cómo estamos nosotros sirviéndole a Dios. Él nos conoce muy bien. Y Él conoce cada una de nuestras situaciones. Él sabe nuestra vida, Él sabe nuestro caminar, Él sabe todo, hermanos. Pero Dios, hermanos, quiere que nosotros le sigamos sirviendo con amor. Que no nos quedemos atrás. En ningún momento, hermanos, Dios quiere que nosotros regresemos atrás. Sigamos adelante sirviéndole en todo momento. Salmo 119, 67 al 71, Salmo 119, 67 al 71, dice la palabra de Dios: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Aflicción vamos a tener, hermanos. Humillaciones vamos a tener. Vamos a pasar por diferentes cosas, hermanos. Pero Dios tiene el control de todo, hermanos. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es que tener paciencia. Tener paciencia, hermanos, porque no nos debemos de sobresaltar. Cuando el enemigo nos ataque, hermanos, que quiera que nosotros echemos pelea con él, nosotros no lo vamos a hacer. El mundo, hermanos, está lleno de coraje, está lleno de un vivir fracasado. Pero nosotros no, hermanos, nosotros sabemos en dónde estamos y cómo andamos. Y que no nos tienen que decir lo que está pasando, hermanos, en este mundo, porque ya Dios nos lo ha revelado. Y no vamos a caer en el juego, hermanos. De ninguna manera vamos a andarnos peleando con el mundo, menos con los hermanos, ¿verdad? Aunque de vez en cuando también miramos un que otro round, pero es pasajero ahí, rápido, ¿verdad? Hermanos, esto es Dios con nosotros y que Él nunca nos va a dejar. Nosotros como cristianos que somos, entendemos y sabemos, hermanos, que tenemos a Cristo en nuestros corazones. Nadie nos puede separar de Dios. El enemigo puede hacer que nos haga daño a nuestros cuerpos, pero jamás a nuestra alma. Nosotros somos fuertes, somos vencedores y tenemos, hermanos, muy claro que nadie nos podrá separar del amor de Cristo, porque Él ya venció, Él ya ganó la batalla en la cruz del Calvario. Ya Cristo lo dio todo, hermanos, ya Él
Él lo hizo todo por nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros por Él? No nos queda otra, hermanos, más de que servirle a Dios y seguir echándole ganas, seguir trabajando para nuestro Dios. No dejar que nadie nos venga a separar del amor de Dios, porque Dios, hermanos, pues Él es muy bueno con nosotros. Y Él nos lo está demostrando, hermanos, en cada momento Dios nos está demostrando que Él es bueno con nosotros. Porque recuerden, hermanos, en esa aflicción, cuando estamos encerrados en ella, como venimos a Dios y le contamos nuestra pena, hermanos, y muchas veces no pasan, a veces ni horas, hermanos, cuando ya nos tiene una solución a nuestros problemas. Pero esto es, hermanos, porque nosotros tenemos un gran Dios que no nos deja, un Dios que ahí está para cada uno de nosotros. Romanos 8:35 dice ahí la palabra de Dios, hermanos, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nadie nos puede separar del amor de Cristo, hermanos. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos en todo el tiempo, dice, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El amor de Dios, hermanos, nadie nos lo puede quitar, porque Él ya nos amó primero y Él nos salvó. Ahora somos sus hijos, hermanos, y Él nos ama. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Muchas veces, hermanos, pasa por nuestras mentes el Dios se olvidaría de mí, porque estamos a veces pasando situaciones muy crueles, muy duras, y que muchas veces pasa eso por nuestra mente. Dios ya me dejaría. No, hermanos, Dios nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar allí, pero tenemos que ser fortalecidos en la fe y en el amor de Él para que nosotros sigamos haciendo las cosas bien para Él. Hermano o hermana, está pasando por alguna tribulación, no se angustie, hay solución. Está angustiado, no se desespere, hay solución al problema. Cualquier situación que estemos pasando, Dios está ahí. Cualquier cosa, hermanos, que esté pasando, Dios está ahí. Dios está con nosotros. Dios nos cuida, Dios nos protege. Y una de las cosas, hermanos, lo más bonito, hermanos, que Dios, Él no nos va a traicionar como nos traiciona el mundo. El mundo, como les decía, es traicionero, pero Dios no. Él nos ama con un amor sincero, hermanos, y Él nos lo está demostrando cada día. Él nos dice, hermanos, claramente que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro guiador, que Él ahí está para socorrer cualquier problema que tengamos, hermanos. Pero hay que tener fe, hermanos, y seguir dándole la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él es grande y poderoso. Segunda de Corintios 4, hermanos, 8 o 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Vieron? Pase lo que pase, nada está pasando, hermanos. Tomamos fuerza, nos volvemos a recuperar y seguimos adelante, echándole ganas. Porque eso es, hermanos, lo que Dios necesita de nosotros, que nos fortalezcamos en Él, que sigamos adelante, no bajemos la guardia, hermanos, eso es muy importante, sigamos sirviéndole. Romanos 8:31, hermanos, dice la palabra de Dios ahí, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Póngase a pensar en este versículo, hermano.
pongámonos a pensar en ese versículo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, hermanos, nadie va a poder con Dios. Y nosotros debemos de creerlo, hermanos, porque nosotros somos salvos. Dios está en cada uno de nosotros. Por eso no debemos de creer en la incredulidad, de creer que las cosas que están pasando no van a tener un control, lo van a tener, hermanos, porque Dios va a hacer las cosas a su modo. Hermanos, Dios nos conoce muy bien, Él sabe de qué padecemos, Él conoce nuestras necesidades, pero de una cosa que debemos de entender, que si Dios manda una tribulación es por algo. Eso es muy importante entenderlo, hermanos, que algo que está llegando a nosotros es por alguna situación que muchas veces lo sabemos, hermanos. Y decimos, ok, yo le he estado fallando a Dios en esto. Entonces, Dios, hermanos, nos va a mandar algo allí para que nosotros reflexionemos y que verdaderamente debemos de entender, hermanos, que con Dios no vamos a estar jugando. Somos sus hijos, hermanos, y un padre que hace con su hijo, lo disciplina y le da vara dura. Entonces, hermanos, si nosotros somos hijos de nuestro Dios, Él nos va a disciplinar y tenemos que saber eso, de que si andamos mal, hermanos, va a llegar la vara en cualquier momento y nos va a poner en su camino. ¿O entiendes o qué? Entonces, fíjense, hermanos, qué bonito es, ¿verdad? Nosotros como cristianos que somos, el tener un Padre que nos da mucho amor, pero que también nos disciplina. Y que nos manda a veces esa prueba para que nosotros entendamos, hermanos, que tenemos un Padre que nos quiere, que nos ama y que quiere que andemos en lo correcto, que andemos bien con Él, que no andemos haciendo las cosas mal hechas indebidamente, porque Dios, hermanos, pues nos enseña todas esas pruebas de diferentes personajes de la Biblia y sabemos cómo les fue a todos ellos. Sabemos de muchos personajes, ¿verdad? Que hicieron las cosas mal les fue. Entonces ahora Dios nos enseña, hermanos, y Él nos dice, por eso les pongo estas pruebas para que ustedes vean y conozcan quién soy yo. Ahora, ¿por qué no venir, hermanos, a la palabra de Dios y en cada vez que Él nos habla, si hay algo que tenemos que arreglar con Dios, ¿por qué no hacerlo desde antes? ¿Por qué esperar, hermanos, a que llegue la corrección? No es necesario. Porque muchas veces, hermanos, Dios nos ha hablado en diferentes predicaciones. En diferentes partes donde vamos escuchamos palabra de Dios y Dios nos habla, hermanos, porque nosotros sabemos de qué pata andamos cojeando. Sabemos cómo andamos, pero muchas veces, hermanos, no sale de nuestro corazón el decir, ya voy a cambiar, voy a hacer un cambio en mi vida ya, para que ya deje de pasar esto. Muchas veces, hermanos, seguimos. ¿Y para qué? No hay necesidad, hermanos, de estar esperando el castigo. Por eso, hermanos, hagamos cambios. Cuando Dios nos hable a cada uno de nosotros, hagamos ese cambio y arreglemos lo que tenemos que arreglar con Él. Y vengamos a los pies de Él y digámosle, Dios, he fallado. Te he fallado y lo entiendo, lo sé que tengo fallas, pero ayúdame, mi Dios, a volver a tu camino y no seguir haciendo lo malo.
Eso, hermanos, es lo que a Dios le agrada y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y pues un mensaje corto, ¿verdad, hermanos? Pero pues yo pienso que es más que suficiente, hermanos, con esto, para que nosotros, hermanos, entendamos que tenemos un gran Dios y que Él nos va a seguir disciplinando y Él nos va a seguir ayudando con esas debilidades que caen. Por último, hermanos, quiero que me acompañen allí a Job. Vamos a ir a Job 23. Job 23, 10. Y les voy a leer hasta el 14. Dice la palabra de Dios, hermanos. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guarde su camino y no me aparte. Del mandamiento de sus labios nunca me separe. Guarde las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Su alma deseó, e hizo. Y el 14 nos dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Dejemos que Dios, hermanos, haga su trabajo con cada uno de nosotros. Ahora lo que nos queda a nosotros es lo que les estaba diciendo ahorita. Seguir, hermanos, atendiendo el mensaje de Dios, la corrección y seguir haciendo las cosas para Él. Porque Dios, hermanos, Él está allí en todo momento. Lo que pasa es que muchas veces nosotros lo retiramos con los hechos, con cosas que hacemos, hermanos. Pero Dios, hermanos, Él quisiera estar en todo momento, en cualquier instante, Él quisiera estar allí con nosotros, ayudándonos, enseñándonos. Y esto es, hermanos, lo que debemos de hacer. Siempre tratar de hacer lo mejor que podamos para Dios, para que Él no se aleje de nosotros. Le damos gracias a Dios, hermanos, por las tribulaciones, por las dificultades que tenemos a veces. Pero le damos gracias a Dios, hermanos, porque nos hemos fortalecido y hemos crecido espiritualmente, muchos de nosotros, en esas pruebas. Y ahorita estamos más fuertes. Y pase lo que pase, hermanos, a donde vamos es a ese fin, donde vamos a dejar este mundo un día, pero que ese día, hermanos, nos vayamos con la frente en alto, diciendo, yo te serví, mi Dios. Hice lo que más pude por ti, Señor. Ahora llévame a ese lugar donde tú me vas a llevar, donde voy a descansar, donde ya no va a haber aflicción, porque todo esto se queda atrás, hermano. Seguimos adelante, pero mientras que estemos aquí, sirvámosle al Señor con amor, con cariño, fuerza y con poder de Él. Vamos a orar, hermanos. Amado y bendito Dios, Señor, te damos gracias, Señor. Gracias por la fortaleza que nos das, mi Dios. Podemos sentir tu calor, mi Dios. Podemos sentirte al lado de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por redarguirnos, Señor, cuando estamos mal. Y que nos ayudas, mi Dios, a retirarnos de ese pecado, Señor. Gracias, Señor, por ayudar a cada uno de mis hermanos, Señor. Pasamos tribulaciones, Señor, de diferentes formas, Padre, pero tú estás allí. Tú no te vas, Señor, de ninguno de nosotros, Padre. Gracias le damos, Señor, porque su Hijo vino, mi Dios, a este mundo. Él ya dio todo en esa cruz, Padre. Ahora tenemos ese abogado, mi Dios, que siempre está abogando por nosotros, Señor. Gracias por esa salvación tan preciosa que nos da, mi Dios.
Y gracias también por el Espíritu que nos enseña, Señor, a vivir siempre separados del pecado y vivir para usted, mi Dios. Te damos gracias, Señor. Bendíganos, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos que han estado aquí, Señor. Le pedimos también por los que nos miran en las redes sociales, que sea de gran bendición, mi Dios, para ellos también. En Cristo Jesús se lo pedimos todo esto. Amén.